Muchas gracias a todos por su cálida acogida. Para mí es una bendición, antes que nada, estar con ustedes este día para compartir de este evento tan importante en el que el Señor nos convoca y nos hemos reunido atendiendo a su llamada para ponernos en su presencia y sobre todo en esta primera parte del día para aprender a ponernos en su presencia. Es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy y me tomó más o menos por sorpresa aquí el inicio porque me tenían atrapado por allá. Así que permítanme rápido acomodar algún par de cosas para poder arrancar. Muy bien, y seguimos haciendo mientras el hermano Mauricio acomoda sus instrumentos y se prepara. Seguimos pidiendo, ¿verdad?, a las personas que están allá paradas, de alguna manera genera un poquito de confusión y de desorden. Les pedimos en la caridad de Cristo que tomen asiento. Va a haber enseguida, después de la primera charla, va a haber un momento para poder estar, echarnos un cafecito o lo que gusten. Pero por lo pronto les pedimos a todos en la caridad de Cristo que se sienten. De esa manera no van a distraer aquí al hermano Mauricio, expositor de este tema. Créanme que no es fácil encontrar a una persona tan preparada para que esté para nosotros y nos hemos dado la tarea de que pues él esté aquí este día. Él merece mucho respeto también por su tiempo y por lo que ha preparado y por lo que él trae. Así es que pongamos mucha atención y siéntense, por favor, una vez más. No deja de ser emocionante ver a tantas personas que están aquí para hablar acerca de la Eucaristía. Eucaristía en el capítulo 6, en el discurso del pan de vida. Bueno, resulta que los relatos que aparecen en la Escritura de la institución de la Eucaristía no proceden de la última cena. Y si no están viendo con cara y ojos de trauma, ¿cómo que no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí escuchan esto o no? No Bien, esto fue lo que pasó y con esto vamos a comenzar a adentrarnos en la historia de la Eucaristía. Porque si ustedes son adoradores de la Eucaristía, tienen que saber la historia de la adoración de la Eucaristía y entender por qué surgió y entender cuáles son sus propósitos para poder hacerlo bien. Sucedió esto. En la noche de Pascua, antes de su muerte, Jesús se junta con sus apóstoles en la última de sus cenas y ahí, en esa cena de Pascua, instituye la Eucaristía. ¿Qué hace la iglesia? Después de ese primer domingo de la resurrección, que Jesús celebra la misa con aquellos de Emaús, la iglesia comienza a celebrar la fracción del pan. Es decir, comienza a celebrar la misa, comienza a celebrar la Eucaristía. Al principio solamente le llamaban fracción del pan. A la fecha, uno de los nombres de la misa es la fracción del pan. Entonces ellos se juntan primero en el templo o en las sinagogas a escuchar, leer la palabra. Y después se juntan en casas a celebrar litúrgicamente la fracción del pan, como Jesús lo hizo. Y comienza a celebrarse la fracción del pan con ciertas variantes dependiendo de la región. Y así comienza a haber dos tradiciones litúrgicas de la fracción del pan. Una en la región de Palestina y otra en Antioquía. En Palestina se celebra la fracción del pan por personas que habían sido judías y que ahora son cristianas. En Antioquía se celebra la fracción del pan para personas que no habían sido judías, que habían sido gentiles y que ahora son cristianos. Y celebran la fracción del pan, celebran la fracción del pan.
Jesús murió más o menos en el año 30. Los evangelios se empiezan a escribir más o menos en el año 64. Entonces, 30 años después de que se celebra la fracción del pan, por fin se escriben los evangelios. Y cuando se escriben los evangelios y se escribe la última cena, cuando se habla de la institución de la Eucaristía, no se habla de lo que pasó en la última cena, sino que se habla de la fracción del pan que acostumbran celebrar. Entonces, los textos que encontramos de la institución de la Eucaristía en el Nuevo Testamento están basados en las celebraciones de la fracción del pan. Marcos es el primero. Bueno, de hecho, el primero fue Pablo en su primera carta a los Corintios. Y Pablo escribe según la fracción del pan en la tradición de Antioquía. Mucho tiempo después, Lucas va a escribir su evangelio y la institución de la Eucaristía también la va a basar en la celebración del pan de Antioquía. Cuando se escribe el de Marcos, y Marcos escribe la última cena, él reporta la fracción del pan, la institución de la Eucaristía, según la fracción del pan en Palestina. Y luego cuando Mateo escriba su evangelio, Mateo le va a copiar muchas cosas a Marcos y las va a incorporar en su evangelio. Y una de las cosas que le copia es la institución de la Eucaristía. De Corintios procede de la fracción del pan en Antioquía. Y esas celebraciones de la fracción del pan proceden a su vez ¿de dónde? De la última cena. Esa es la conexión que hay. ¿Se dan cuenta? Pero encontramos algo consistente en los 4 relatos de la institución de la Eucaristía. Lo que significa que había consistencia en la forma de celebrar la fracción del pan tanto en Palestina como en Antioquía. Y lo que encontramos consistentes son las palabras de Jesús. Siempre dice lo mismo: tomen y coman. O sea, toma Jesús el pan, lo bendice, lo parte y le dice a los apóstoles: tomen y coman porque esto es mi cuerpo. Y del cáliz les dice, acabada la cena, tome el cáliz y les dice: tomen y beban de este cáliz. Y hace una referencia a que el vino es su sangre. Y eso es consistente en los 4. O sea que se celebraba la misa en ese sentido igual. La diferencia entre Palestina y Antioquía es que en Palestina Jesús no dice hagan esto en memoria mía, y en la tradición de Antioquía sí dice Jesús hagan esto en memoria mía. ¿Por qué? Porque la tradición de Palestina, que era para los cristianos que habían sido judíos, para ellos el sentido del memorial, el sentido de repetir algo que sucedió en el pasado para hacerlo presente, era un hábito. Eso era la cena de Pascua, un memorial de la noche de liberación de la Pascua, cuando salieron libres aquella noche de la esclavitud de Egipto, ¿se acuerdan? Entonces, como para ellos era obvio el sentido del memorial, para ellos era más que claro que tenían que seguir haciéndolo en memorial de lo que pasó en la última cena. En cambio, en Antioquía, como los que se habían convertido no habían sido judíos, para ellos no era obvio. Entonces ahí hay que poner a Jesús diciendo hagan esto en memoria mía, para que les quede claro que hay que seguirlo haciendo. Fuera de esa diferencia, son en esencia lo mismo. Ahora, Jesús dice del pan, esto es mi cuerpo. Jesús dice del vino, este es mi sangre. Y cuando nosotros pensamos en la Eucaristía, solemos pensar en eso, ¿sí o no?
Pero si nosotros pensamos que el pan consagrado es el cuerpo de Cristo y el vino consagrado con agua, es importante, es la sangre de Cristo, nos quedamos muy limitados. Primer detalle importante: se consagra pan, y ¿qué más se consagra? Vino y agua. El agua es fundamental. No se puede consagrar vino sin agua. ¿Por qué no? Porque en la última cena Jesús consagró vino con agua. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús el vino era sumamente espeso, no se podía beber. Era como un jarabe. Entonces, para poder hacerlo bebible, se le agregaba un poco de agua. Con eso se diluía un poco y ya se podía beber. De manera que el vino que consagró Jesús tenía agua. Pero la iglesia a esa agua le ha dado el símbolo importantísimo de representar nuestra humanidad. Entonces, y más adelante van a ver por qué, y se les van a salir las lágrimas. Se les tienen que salir las lágrimas cuando entiendan el significado de esa agua que representa nuestra humanidad. Pero entonces se consagra pan y vino con agua, ¿sí? Si nosotros decimos que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y que el vino con agua se convierte en la sangre de Cristo, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Porque hay un propósito aquí que tiene Jesús. Fíjense ustedes que la Eucaristía, de todos los sacramentos, de los 7 sacramentos, el más importante de todos es la Eucaristía. El Código de Derecho Canónico incluso dice que es el más augusto de los sacramentos. ¿Por qué? Porque en el resto de los sacramentos o bien recibimos gracias o bien recuperamos gracias que perdimos, ¿sí? Pero en el sacramento de la Eucaristía no solo recibimos gracias, sino que recibimos a Dios una palmada en la espalda. Va a ser un apretón de manos. Digo, el bautismo es mójate, la confirmación es embárrate aceite. ¿Por qué para el más importante? En la forma de comida. ¿Alguna vez lo han pensado? Para entender eso necesitamos entender primero que nada el concepto de la sacramentalidad. Por definición, los que tienen notas, los que tienen cuaderno y pluma, tomen nota, porque vamos a dictar como en la primaria. La definición del sacramento, por definición, cuando un bebé es bautizado, no ve al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, pero siente en su frente, con el sentido del tacto, el agua bendita que le escurre, ¿sí o no? En el caso del sacramento de la confesión, cuando somos absueltos de nuestros pecados, no vemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo absolviéndonos, pero con el sentido del oído escuchamos que el sacerdote nos dice que somos absueltos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Jesús no... ¿Dios podría perdonar nuestros pecados si de corazón se lo pedimos en secreto? Claro que podría, pero no quiso hacerlo así. ¿Por qué no? Porque quiso que fuera una experiencia del perdón. Quiso que fuera una experiencia sensible. Quiso que se sintiera y que nos quedara claro que somos perdonados. Y para que nos quede claro que somos perdonados tenemos que escuchar, así como ahorita que están escuchando y les queda claro lo que estoy diciendo. Pasa lo mismo. Es como cuando alguien se pelea con su esposa y la esposa ya le deja de hablar y le aplica la ley del hielo, ¿no? Digo, yo sé que a ustedes no les ha pasado, pero me han contado que así es. Entonces, el tipo, ándale, perdóname, y la otra no. Se monta en su dignidad y lo ignora. Y el tipo se siente miserable y pasa el día y no se puede ni concentrar en su trabajo. Hasta que le habla por teléfono y le dice, ya, mi vida, perdóname, sí me equivoqué, no lo vuelvo a hacer. Hasta que ella se digna a decirle, está bien, no pasa nada. Hasta que se ha perdonado, no se queda en paz, ¿sí o no?
Por eso Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación, para que nos quede claro que estamos perdonados porque lo escuchamos, ¿ven? En el sacramento de la confirmación no vemos al Espíritu Santo, pero con el sentido y con el olfato percibimos al Espíritu, ¿se dan cuenta? En el sacramento del matrimonio, con la boca pronunciamos una promesa de amor eterno. Yo te acepto como mi esposo, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte por todos los días de mi vida. Y en la otra, con el sentido del oído, escuche ese juramento, y luego con su boca lo pronuncia, y el otro con el oído escuche ese juramento. En el orden sacerdotal, el que está siendo ordenado no ve a Jesús ordenándolo, pero con el sentido del tacto siente en su frente las manos que le impone un obispo, que a su vez sintió en su frente las manos de otro obispo, que a su vez sintió en su frente las manos de otro obispo, hasta llegar a la ordenación de los apóstoles en la última cena. Sacramento, signo sensible, con el cuerpo sentimos. Y van a ver si no estoy mintiendo. Acaba de pasar el tiempo de Pascua. En el tiempo de Pascua, en el acto penitencial, ¿qué es lo que hace el sacerdote que sabe celebrar con el ars celebrandi? En lugar de Señor, ten piedad de nosotros, que eso es para el resto del año, en Pascua lo que hace es que pasa con el agua bendita y va aspergiendo a todos. Díganme si no es cierto que si no te cae por lo menos una gotita de agua en la punta de la uña del dedo meñique, ¿sí o no que te sientes quemado? ¿Sí o no? Hasta ni das limosna ese día. ¿Sí o no? De puro coraje, ¿sí o no? Ni me bendijo. Eso se siente. Prueba de que necesitamos sentir a Dios, y prueba de que sí lo sentimos. Si no, no nos sentiríamos timados cuando nos cae agua bendita. Entonces, entendiendo esto, Jesús nos deja el sacramento más importante en la forma de un alimento para que nosotros, no Él, para que nosotros sintamos y nos queda claro que está entrando en nosotros. Porque nos lo comemos, nos lo bebemos, sentimos que entra con el sentido del gusto, pero no lo vemos. Y entonces nos queda claro que entra en nosotros, y así sentimos y podemos sentir que estamos en comunión con Él. Ahora, ¿para qué quería Jesús entrar en nosotros y estar en comunión con nosotros? Yo les decía, si decimos que el pan se convierte en el cuerpo y el vino con agua se convierte en el agua, nos quedamos cortos, porque aquí viene el propósito. Esto es mi cuerpo que será entregado. Esta es mi sangre que será derramada. Se convierte en un cuerpo que se va a morir por nosotros. Se convierte en una sangre que se derrama en una cruz por nosotros. Tiene ese propósito salvífico. Y es que Jesús va a ir a morir en la cruz para que nosotros no muramos. Jesús va a ir a morir en la cruz a pagar Él por nuestros pecados. Pero ¿de qué manera va a poder morir por nosotros si no nos lleva a la cruz consigo de alguna forma? Y para poder llevarnos a la cruz consigo, necesita que estemos en comunión con Él. Y para poder estar en comunión con Él, tiene que entrar en nosotros. Por eso instituyó la Eucaristía, para que lo comamos, al comerlo, entre nosotros, al entrar en nosotros, estemos en comunión con Él, y al estar en comunión con Él, Él pueda ir a morir a una cruz por nosotros. Esa es la razón. Y para eso instituyó Jesús la Eucaristía. Clase de traumatología, adoradores nocturnos, lo que les voy a decir, y no me apedreen, pero es la verdad. Jesús no instituyó la Eucaristía para ser adorado. Jesús instituyó la Eucaristía para ser comido, lograr esa comunión y poder morir por nosotros. Jesús no instituyó la Eucaristía para ser adorado.
instituyó la Eucaristía para ser comido. No se nos debe olvidar. ¿Por qué? Porque el encuentro más pleno con Jesús se alcanza únicamente a través de la comunión. Y es por lo que la celebración de la fracción del pan, es por lo que la celebración de la misa es el máximo acto de culto a Dios. Nada supera a la misa como acto de culto a Dios, en el que se le adora, se le pide, se le da gracias y se le ofrece. Entonces ya me voy de aquí porque no tengo que adorar. No, calma. Porque yo sé que algunos aquí ya hasta se están guardando sus cosas. Dicen, pues si no la instituyó para que lo adoremos, pues no la instituyó para que lo adoremos. No. Entonces, ¿de dónde salió la adoración? ¿Cómo es que hasta tenemos asambleas y bandera y hasta el himno oficial? Bueno, vamos a ver entonces qué pasó después. Ya tenemos la última cena, tenemos las fracciones del pan en Antioquía y en Palestina, tenemos los evangelios y la primera carta de San Pablo. La iglesia sigue celebrando la misa. Ya se junta la celebración de la palabra con la celebración de la Eucaristía. Ya todo se celebra junto en el mismo lugar. ¿Y se celebra en dónde? En las casas de las personas. En las casas de las personas. Hasta el siglo IV, cuando las comunidades ya sean muy grandes y ya sea difícil celebrar en las casas, y el emperador Constantino autorice el cristianismo en el Imperio Romano, es entonces cuando los cristianos, con la ayuda del gobierno romano, van a empezar a hacerse de basílicas, que las basílicas estaban destinadas a servicios públicos de gobierno, pero en ellos cabía una buena cantidad de gente. Y lo que van a hacer los cristianos es adaptar las basílicas para que parezcan casas y se pueda celebrar ahora la fracción en una casa mucho más grande. Por eso las basílicas y luego las iglesias tienen un patio como las casas tienen un patio, que es el atrio. Se entra a un vestíbulo, que en una iglesia es un nártex. Luego se pasa a una sala donde se conversa, donde se intercambia la palabra, que es la nave de la iglesia, donde están sentados. Después se pasa a la mesa, un cuarto trasero, la cocina, que es la sacristía. Entonces, la disposición de una iglesia corresponde a una casa, a las casas donde se celebraba la fracción del pan. Qué bonito, porque a veces los traumo y a veces, por fin me estoy dando cuenta. Bueno, así para ir balanceando, porque si salen todos traumados, ¿no? Bueno, entonces eso fue lo que pasó. Pero ¿qué pasó con la Eucaristía? Resulta que cuando Jesús instituye la Eucaristía, ¿dónde le dio la Eucaristía a los apóstoles? ¿En la boca o en la mano? En la mano. ¿Han oído ustedes a las personas que se escandalizan, se rasgan las vestiduras y aparte insultan a medio mundo en Facebook porque dicen que es un sacrilegio comulgar con la mano? ¿Sí? Bueno. Que se bendice panásimo, se parte y se reparte. El que preside la cena, le dan un plato con 3 rebanadas de panásimo. Toma la de en medio, la bendice, la parte y la parte en trocitos, y a cada uno de los que están a la mesa les da un trocito en la mano. Ese rito es el que Jesús convirtió en la consagración del pan. Entonces lo que hizo Jesús fue seguir ese rito dando la comunión en la mano. Pero además, las palabras de Jesús, que son consistentes en los 4 textos, o sea que eran consistentes en las 2 celebraciones de la fracción del pan, que proceden de la última cena. Cuando vemos en griego, Jesús le dice a los apóstoles, lávete, fágete. 2 verbos. Lávete, tomen con las manos, fágete y coman. No les dice únicamente fágete,
Si solo les hubiera dicho fáguete, hubiera sido simplemente coman. Entonces coman, abran la boca y coman. No, usó el verbo lávete, que en imperativo significa tomen con las manos y coman. Así lo instituyó Jesús. Y por 9 siglos, 900 años, la forma de comulgar era únicamente en la mano. Y se le daba en la boca únicamente a los enfermos, que porque estaban muy débiles en sus camas no podían comulgar con la mano, se les daba en la boca. A ellos, nada más. Pero había una cosa interesante en esos 9 siglos. En esos 9 siglos se podía consagrar pan ácimo, o sea, pan sin levadura, lo mismo que pan con levadura. En esos 9 siglos se pudo haber consagrado uno de estos tranquilamente, sin mayor problema. De hecho, en nuestros ritos orientales católicos, en algunos de ellos se sigue consagrando pan con levadura. Entonces, cuando se consagra un pan como estos, la manera más fácil de distribuirlo es cortarle trocitos y darlos ¿dónde? En la mano. Entonces se comulgaba en la mano. Pero en el siglo IX, lo que pasa en el siglo IX, ya me estoy adelantando. Vamos a regresarnos 5 siglos, al siglo IV. Acuérdense, estamos en el siglo IV, se puede comulgar de las dos formas. En ese siglo IV es cuando Constantino abre la puerta al cristianismo en toda Roma. ¿Ya? Y entonces lo que pasa ahí es que por fin se empieza a tener una noción de que esa Eucaristía que está ahí para hacer comida, por el hecho de que es Cristo mismo, puede también ser adorada. Y entonces en ese siglo IV, dice San Agustín, nadie coma de este cuerpo si primero no lo adora. Creando esa conciencia, antes de comulgar tengo que adorar. Y hasta nuestros días, antes de comulgar, adoramos. ¿Cómo adoramos a Cristo antes de comulgar? Con un acto de adoración que depende del obispo de cada lugar. Aquí en nuestra diócesis es una inclinación. Y después de hacer la inclinación, comulgo. En el siglo IV San Agustín lo dijo, que nadie, como dijo San Agustín, dijo, nadie coma de este cuerpo si primero no lo adora. Ya surge esa idea de adoración dentro de la misa antes de comulgar. Otra vez, regresémonos al siglo IX. ¿Qué pasaba en el mundo en ese siglo IX? En ese siglo IX fue cuando los chinos inventaron la pólvora, por ejemplo. En ese siglo IX Carlomagno es nombrado el emperador del Imperio Romano. Y en ese siglo IX es entonces que la Iglesia dispone de ese momento, solamente se puede consagrar pan ácimo en el rito latino, que somos la gran mayoría. A partir del siglo IX solamente se puede consagrar pan ácimo, pan sin levadura. Y como son muchos cristianos, es entonces que se dan cuenta que la manera más sencilla de partir el pan es haciendo hostias pequeñas. Entonces, en el siglo IX, del siglo IX en nuestros tiempos, la comunión era únicamente en la boca. Pero ya vieron ustedes que Jesús la instituyó en la mano y por 9 siglos era la única forma. Pero ahora ya saben por qué cambió. Cambió porque ahora se consagra únicamente pan ácimo. Ajá, esa fue la razón. Bueno, ahora, 2 siglos después, en el siglo XI, nos topamos con un teólogo que se llamaba Berengario de Tours. Bueno, pues este Berengario de Tours empieza a decir que en la Eucaristía no está Cristo presente, que es solo un símbolo.
Gracias a Dios, mucho tiempo después se arrepintió y salió de su herejía. Pero gracias a su herejía, los teólogos empiezan a reaccionar. Y como empiezan a reaccionar, entonces empiezan a poner énfasis, no, es que sí está presente. Y empiezan a desarrollar las teologías que está presente, lo cual ayuda mucho a comprender la Eucaristía. Y en ese mismo siglo XI comienza algo novedoso. En los monasterios de los benedictinos, en Bec y en Cluny, lo que comienzan a hacer los monjes es a hacer una... Llegamos al siglo XIII, y en el siglo XIII sucede una cosa que... Pero fíjense, siglo XIII, siglo XIII. Hasta estas alturas la iglesia no reservaba la Eucaristía, no había sagrarios incluso. Únicamente se consagraba, se distribuía, se comulgaba y se acabó. Y se reservaba un poquito únicamente para los enfermos y los moribundos. Un poquito. Pero no se reservaba más. No había sagrarios. No era necesario. En el siglo XIII comienza a reservarse un poco más. Pero aparte pasa algo. La gente le tiene miedo a la Eucaristía. La gente no quiere comulgar. ¿Por qué no? Porque dicen, Cristo es tan grande y es el Hijo de Dios y nosotros somos tan pecadores que no somos dignos. De manera que comienzan a comulgar una vez al año. Solo una vez al año. Pero siguen necesitando a Cristo. Y surge entonces una práctica que se conoce como la manducatio per visum, es decir, el comerse con la vista. Y ese comerse con la vista es comulgar contemplando. Y surge entonces la comunión espiritual. ¿Y de qué manera comulgaban ellos espiritualmente? En el momento de la consagración, decían, en ese momento tenemos que ver. Y es entonces, en el siglo XIII, que surge la elevación. Cuando el sacerdote, después de consagrar, eleva la hostia y eleva el cáliz, es el momento de la elevación y que todo el mundo sepa, ya lo está elevando. Entonces, en ese momento, atención todos, contemplo y comulgo con la vista. Comunión espiritual. Así surgió. ¿Por qué? Porque se sentían tan indignos que comulgaban una vez al año. Y por muchísimos siglos, del siglo XIII a finales del siglo XIX, la gente apenas si comulgaba, apenas si comulgaba. Pero comienzan mucho a comulgar entonces con la vista. Lo que implica establecer un nuevo contacto con Jesús, Eucaristía. Ya no solamente es comérmelo, ahora es además contemplarlo. Surge una oración de adoración que dice: salve origen de nuestra creación, salve precio de nuestra redención, salve viático de nuestra peregrinación, salve premio esperado y deseado. La primera oración de adoración que comienzan a repetir para adorar al Santísimo. Salve origen de nuestra creación, salve precio de nuestra redención, salve viático de nuestra peregrinación, salve premio esperado y deseado. En ese siglo XIII nos encontramos a Marco Polo recorriendo Asia por la ruta de la seda. Y nos encontramos también a un titán en la historia de la iglesia, San Francisco de Asís. Y ese San Francisco de Asís tiene una devoción muy especial por la Eucaristía. Y antes de morir escribe su testamento, y en el testamento le deja indicado a los frailes franciscanos que el santísimo cuerpo y la santísima sangre del Hijo de Dios tienen que ser honrados y venerados por encima de todo. Por encima de todo. En ese mismo siglo XIII, en 1208, Santa Juliana, que era la abadesa de Montcornalon, en Bélgica, es inspirada por el Señor para que se instituya la fiesta litúrgica de Corpus Christi.
Entonces aquí vemos a Jesús, ahora sí, él mismo pidiendo ser adorado. Pero hasta el siglo XIII, ¿se dan cuenta? O sea, ya es muy para acá, más para acá que para allá. Y lo que hace Juliana es que lo comenta con el obispo, y el obispo dice: a ver, pongamos atención a esto que me estás diciendo que te dijo el Señor. Y varios años después, esto fue en 1208, hasta 1246, fíjense, casi 40 años después, el obispo instituye en Lieja, en Cristo, solo para Bélgica, solo para Lieja, 1246. Y en 1264 el Papa Urbano IV extiende la celebración de Corpus Christi para la Iglesia Universal. Y de ahí a la fecha, hasta el domingo pasado, la Iglesia celebra Corpus Christi. Y en esa celebración, con la celebración de Corpus Christi, surge otra práctica que no existía: la peregrinación eucarística, la procesión eucarística, mejor dicho. Y es entonces cuando comienzan a sacar la Eucaristía a que pase por las tierras. Y este Papa Urbano se fascina tanto con esto que para establecer esta fiesta, esta solemnidad, de hecho, deja claros los 5 propósitos de la adoración eucarística. Tomen nota porque ustedes a esto se dedican. Número 1. Se adora la Eucaristía para la reparación, para confundir la maldad e insensatez de los herejes. Bien importante en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque es un dogma de fe que Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía. El que lo niegue es un hereje. Esos 7 de cada 10 que dicen que Jesús no está presente en la Eucaristía son herejes. Punto, se acabó, no hay más. Y el Papa Urbano IV dijo: el primer propósito de la adoración eucarística es confundir la maldad y la insensatez de los herejes. Así que ustedes adoren a Cristo con todas sus fuerzas, pidiéndole que convierta a esos 7 herejes, para que conviertan, para que crean en que está presente. Ven la importancia. Número 2. Se adora la Eucaristía como acto de alabanza para que el clero y el pueblo, alegrándose juntos, alcancen a Dios. Es un segundo propósito, el atreutico de adoración. Se adora la Eucaristía para ponerse al servicio de Cristo. Es el tercero. El cuarto, se adora la Eucaristía para contemplar a Cristo con los ojos, verla ahí presente, sentirlo ahí presente. Y quinto, se adora la Eucaristía como una anticipación del cielo, para que aquí, buscándolo, al final lo consigamos. Esos son los 5 propósitos de la adoración eucarística que estableció el Papa Urbano.